Buenas noches, chicos. Yo soy Luana Salazar, asistente de gestión de actividades en Scope SMP. Y como mencionó Dani, bueno, esta noche les traemos esta ponencia de World Tour, que es más que nada para que ustedes conozcan los países y las NMOs a las cuales ustedes pueden postular por una plaza para realizar su intercambio por nuestro comité. Bueno, para empezar, ustedes deben de conocer básicamente cuáles son las condiciones para que puedan postular en una convocatoria de intercambios a nivel de nuestra NMO, que significa National Member Organization por sus siglas en inglés, lo que en español sería la Organización Nacional Miembro. En nuestro caso de Perú, nuestra NMO se llama IFIMSA Perú, y estas son las condiciones que ustedes deben conocer antes de iniciar todo su proceso de postulación. Primero, deben de ser miembros de una AL, es decir, de una asociación local titular afiliada a FIMSA Perú. También deben de cumplir con las condiciones locales de postulación de la AL a la que ustedes pertenecen. En el caso de los chicos de USMP, nuestra AL es Sociemo SMP. Más adelante también hablaremos de los requisitos locales de nuestra AL. También deben de contar con los recursos económicos para realizar el intercambio, cumplir con las condiciones establecidas por los países a los que ustedes van a postular, las cuales se encuentran en las Exchange Conditions, que también les vamos a explicar cómo acceder a ellas más adelante, además de cumplir el requisito de año académico y cursos aprobados solicitados por los países a los que ustedes van a postular. Deben de comprometerse a cumplir con todo el proceso de intercambio y finalmente no tener adjudicada una plaza del mismo periodo o haber renunciado a ella como mínimo un mes antes del inicio de la convocatoria. Y todo esto también lo pueden encontrar en el reglamento de intercambios de Scopy, que está disponible justamente en la página de Scopy FIMSA Perú de Facebook. Y bueno, como les dije, nosotros como AL, para los estudiantes de la USMP, tenemos a SUSIEM USMP. Y en este caso estos son nuestros requisitos locales. Primero, para que ustedes puedan postular a este periodo de intercambios, ustedes deben de haber primero leído las Exchange Conditions de las NMOs de destino a las cuales ustedes vayan a postular. Como máximo, ustedes pueden postular a 3 NMOs. También deben de haber asistido por lo menos a un Scopy 101. Justamente ya hemos realizado 2 y bueno, espero que hayan podido asistir porque es realmente de gran ayuda para los que están interesados en postular, ¿no? También no deben de haber sido separados de la universidad, ya sea por motivos académicos o de conducta. No deben de tener sanciones registradas en Sociemo SMP, en nuestra AL. Tampoco deben de tener deudas pendientes con nuestra AL ni otra institución afiliada. Obviamente deben de haber leído el reglamento de intercambios de IFIMSA Perú. Después ya ustedes deben pasar una entrevista programada con algunos miembros de nuestra junta directiva, haber participado en al menos 2 actividades de Scopy Sociemo SMP y una actividad de los demás comités permanentes de Sociemo SMP previo a la postulación. Es decir, justo esta actividad contaría como una de las 2 actividades de Scopy Sociemo SMP, pero esta no les valdría puntaje. Y también una actividad de los demás comités permanentes de Sociemo SMP, como lo son, por ejemplo, SCORP, SCORA, SCORI o SCOMI. Y bueno, previo a la postulación, porque solo les van a valer el puntaje de todas las actividades a las que ustedes hayan asistido hasta el 17 de enero, es decir, un día antes de que inicie la segunda convocatoria de intercambios. Y por último, ya ustedes deberán de firmar una carta de compromiso en la cual, si son aceptados en el país deseado, en la NMO que ustedes deseen, se comprometen a llevar el Pre-Departure Training, el PDT, y aprobarlo con una nota mínima de 11 hasta en 2 oportunidades. Algo también importante que deben de conocer antes de iniciar el proceso es que nosotros, como IFIMSA Perú, contamos con 2 tipos de contratos. Tenemos el contrato unilateral y el contrato bilateral.
Para explicarles primero lo que es el contrato unilateral, vamos a ver un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, una NMO que es, por ejemplo, IFIMSA Wakanda, que envía a un outgoing a un estudiante suyo a otra NMO, por ejemplo, a la nuestra IFIMSA Perú. Ya, todo bien, ¿no? Y como ven, IFIMSA Perú no envía de vuelta a un estudiante suyo a IFIMSA Wakanda. Así que así es básicamente cómo funciona un contrato unilateral. El costo de este tipo de plaza varía entre 260 a 450 euros, que deben de ser pagados por el estudiante cuando llegue a la NMO de destino, en una sola cuota. Todo lo contrario al contrato unilateral es el contrato bilateral, que es el tipo de contrato que tenemos con la mayoría de las NMOs. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos, por decir, a la NMO de Colombia que se llama ASEMCOL. Envía a un estudiante suyo a nuestra NMO, a IFIMSA Perú. Y de igual manera nosotros, como IFIMSA Perú, vamos a enviar también a un estudiante a, a dicha NMO, a ASEMCOL, a Colombia. Y es decir que es recíproco, por lo cual es totalmente distinto a un tipo de contrato unilateral. Y el costo de esta plaza bilateral es de 850 soles que ustedes deben de pagar en 3 cuotas. Y también deben de cumplir con los deadlines establecidos para el pago de estas 3 cuotas. Ahora veremos que para esta segunda convocatoria de intercambios, ya la página de Scopy y FIMSA Perú ha publicado las plazas disponibles y también con las NMOs disponibles. Aquí, esta publicación ustedes la van a encontrar en el Facebook de Scopy y FIMSA Perú. Y bueno, van a ver que, por ejemplo, algunas NMOs especifican en qué meses no aceptan outgoings. Por ejemplo, en Croacia no aceptarían ni en julio ni en agosto. Aquí tenemos, por ejemplo, en Luxemburgo que más bien solo aceptan en agosto. Y bueno, como pueden ver, solo tenemos aquí 2 contratos de tipo unilateral con Tailandia y un contrato bilateral con Tailandia también. Los demás se entiende que ya son plazas de tipo bilateral. Ahora ustedes se preguntarán cómo es que ven las exchange conditions, es decir, las condiciones de intercambio de las NMOs a las que ustedes quieren postular. Y bueno, esto en realidad es muy fácil. Ahorita les vamos a mostrar cómo. Deben de dirigirse a este sitio web. Justamente ahorita vamos a ver. Ustedes van a ir a la página de IFINSA.org, y aquí está, y van a ir a esta opción que dice Exchange the World, y van a dar clic a la opción que dice Participating Countries and Exchange Conditions. Aquí vamos a ver que esto les va a llevar a esta página, en la que van a ver el nombre de las NMOs y sus respectivos países. También van a tener la opción de un buscador, y aquí deben de tener en cuenta que la página está en inglés, es decir, que solo deben de buscar el nombre del país en inglés, ya que, por ejemplo, si buscan Alemania, por así decirlo, como ven, no les va a aparecer. O sea, deben de escribirlo en inglés, sería Germany. Y si ustedes están interesados en postular a este NMO, van a ver sus Exchange Conditions, van a machucar la opción de View. Y aquí, como pueden ver, se encuentran las Exchange Conditions justamente, el lenguaje requerido, también las ALs participantes o LCs, que son Local Committees. En el caso de esta NMO son todas estas. Y aquí van a ver la opción de ir a las Exchange Conditions para Scopy o para Scori. Si ustedes quieren realizar un intercambio con Scopy, pues van a ir a esta opción, Scopy Exchange Conditions. Y aquí es donde van a encontrar ya detalladamente todas las Exchange Conditions de esta NMO, por ejemplo, el lenguaje requerido, el tipo de intercambio, el dress code
lo que deben de llevar, etcétera, etcétera. Y justamente esto es de lo que vamos a hablar en esta ponencia. Ahora sí regresamos acá. Igual al final de la ponencia les vamos a enviar este link para que ustedes puedan acceder. Ahora sí, ya yendo al fin, al objetivo de esta ponencia, vamos a dividir las NMOs por regiones. Vamos a hablar de las NMO, de las Exchange Conditions de las NMOs en general, ya que son demasiadas y si quisiéramos hablar específicamente de todas las NMOs, nos tomaría muchísimo tiempo. Quizás algunos sabrán que IFIMSA, la International Federation of Medical Students Associations, se divide en 5 regiones, que son África, América, Asia-Pacífico, el Mediterráneo Oriental y también Europa. Para empezar, hablaremos de la región América. Aquí van a ver la lista de países con los que tenemos contratos en este periodo de intercambio. Aquí, bueno, vamos a empezar hablando sobre las working conditions. Por ejemplo, ustedes pueden realizar rotaciones clínicas y preclínicas. La gran mayoría de NMOs solo acepta rotaciones clínicas. Y bueno, en el caso de rotaciones preclínicas solamente son aceptadas por las NMOs de Brasil, Colombia y México. En nuestro caso, como AL, como Sociemos MP, nosotros solamente aceptamos y brindamos rotaciones clínicas, es decir, que ustedes pueden postular para realizar un intercambio a partir de 4º año. En el caso de los graduados, esto también especifican las NMOs. En realidad, varias de estas NMOs de América aceptan alumnos graduados, pero deben de leer muy bien los detalles en las exchange conditions, ya que algunas mencionan que, por ejemplo, solo aceptan hasta 6 meses después de la graduación, como es en IFIMSA Argentina. Como es por ejemplo, en Bolivia, en IFIMSA Bolivia. Y las NMOs que no aceptan graduados serían Argentina, Chile, Honduras y El Salvador. En el caso de la duración de estos intercambios, sabemos que IFIMSA ofrece intercambios que duran 4 semanas. La duración de horas que tienen que hacer al día puede variar desde 4 a 8 horas al día. Por ejemplo, justamente IFIMSA Bolivia les pide que vayan a diario 4 horas. En cambio, otra NMO como es ASEMCOL en Colombia, les pide que vayan 8 horas diarias. Y en realidad todas les piden que vayan 5 días a la semana. Algunas también mencionan sobre los turnos nocturnos. Estos pueden ser opcionales, pero en realidad siempre ustedes tienen que obedecer las disposiciones de su médico tutor y también las del hospital. Hablando del dress code, en realidad todas las NMOs tienen un dress code casual, a excepción de México y El Salvador. Pero ojo que esto es solamente para cuando ustedes se encuentren dentro del hospital donde ustedes vayan a realizar sus rotaciones clínicas. Sobre lo que tienen que llevar, también lo encuentran en las Exchange Conditions. En realidad la mayoría de NMOs les piden que lleven lo básico, ¿no? Como una bata blanca, un estetoscopio o un martillo de reflejos. Alguna que otra les puede pedir, por ejemplo, scrubs quirúrgicos o alguna lámpara. Y tienen que leerlo bien. En cuanto al Student's Book, como podemos ver aquí, este es, por decir, un cuaderno en el que ustedes van a llenar a diario lo que van aprendiendo en sus rotaciones. Por ejemplo, tal día yo aprendí a suturar, o tal día entré a esta cirugía y aprendí este procedimiento médico que es nuevo para mí. Y esto lo va a firmar su médico tutor semanalmente para avalar pues su aprendizaje, ¿no? En cuanto a la especialidad a rotar, en realidad hay diversas especialidades. La mayoría están disponibles, pero lo que sí recalcan las NMOs es que los estudiantes, es decir, ustedes,
deben de haber llevado antes el curso en el que ustedes quieren rotar, o al menos haber llevado cursos relacionados a la especialidad que desean realizar, ¿no? Porque obviamente lo que se quiere es que ustedes vayan como un apoyo para su médico tutor. No es como que van a ir y recién van a empezar a aprender la especialidad desde cero. Eso no en realidad no sería de mucha ayuda tampoco para su médico tutor. Respecto a la asistencia, la gran mayoría, por no decir casi todas, les piden que asistan por lo menos al 80% de sus rotaciones, a excepción de la NMO de Chile, que les exige que asistan al 90% de sus rotaciones. Respecto a los idiomas, tenemos que, bueno, pues como hablamos de la región América, es hispanohablante, todas las NMOs obviamente piden el español, ¿no? En realidad esto no sería un problema para ustedes porque, bueno, todos son de Perú y son hispanohablantes. El inglés también lo piden, pero esto aplicaría más para alumnos de otras regiones, a excepción de Argentina y Venezuela, que estas NMOs no requieren del inglés. Y bueno, el portugués, que aplicaría para Brasil. Y bueno, lo que se recomienda siempre es que, por ejemplo, si ustedes deciden realizar su intercambio en Brasil, sepan por lo menos algo básico del portugués, ya que, como saben, los pacientes no están obligados a hablar su idioma de ustedes. Es decir, que si ustedes solo saben español o inglés y les toca atender un paciente que solo habla portugués en Brasil, pues obviamente ellos no van a estar obligados a responderles en español o en inglés, porque están en su país, ¿no? Así que siempre se les recomienda hablar al menos algo básico del idioma del país al que ustedes van a ir. De lo contrario, si ustedes no saben nada, por ejemplo, de portugués, y ustedes van a hacer su intercambio en Brasil, lo que se les recomienda siempre es que elijan especialidades en las que ustedes no tengan tanto contacto directo con los pacientes. Por ejemplo, podrían escoger cirugía, ¿no? En cuanto a los discapacitados, algunas NMOs aceptan personas con discapacidad y algunas no. Por ejemplo, em, estas NMOs que vemos, bueno, estos países que vemos, sus NMOs sí aceptan personas discapacitadas. Y algunas también mencionan que no aceptan parejas. En realidad la mayoría sí acepta, a excepción de Costa Rica, Guatemala y Panamá. Y bueno, esto de las parejas es más para que, bueno, por ejemplo, si ustedes deciden postular, ustedes pueden poner que quieren viajar con tal alumno, pero ojo que a pesar de que ustedes pongan que quieren viajar con tal alumno, no siempre van a ser puestos en el mismo o asignados en el mismo hospital, en el mismo hospedaje, ¿no? Eso sí tienen que tenerlo en cuenta porque la NMO no está obligados a ponerlos siempre con la persona con la que ustedes deseen viajar. Algo más que ustedes deben de saber es sobre el certificado. Para ustedes obtener el certificado que está avalado por IFINSA, tienen que llenar el Student's Handbook, del cual ya les hablé, también, y bueno, el Student's Handbook también debe estar firmado por su médico tutor. Además, deben de llenar el Evaluation Form, que son dos ahora, uno antes y uno después de su intercambio, tienen que llenarlo. También deben de hacer un reporte de caso clínico que ustedes vieron durante su intercambio y haber asistido del 80 al 90% de sus rotaciones. Algo más que deben de tener en cuenta es sobre los seguros de salud. También, por ejemplo, lo que son los temas de las vacunas. En la región de América, las vacunas más comunes que les van a solicitar son, por ejemplo, la de tétanos, la de hepatitis B, la de influenza o de la fiebre amarilla también, porque, bueno, la mayoría, bueno, como sabemos, la fiebre amarilla es endémica en algunos países de América. También deben de tener en cuenta la visa. El clima
de la estación en la que ustedes van a ir a realizar su intercambio. Y también algunas especialidades les piden un color específico de scrub. Por ejemplo, en la NMO de Honduras, que es IFIMSA Honduras, en la especialidad de ginecología, les piden un color específico del scrub. Ahora hablando sobre la siguiente región, que es Asia-Pacífico, aquí podemos ver la lista de los países con los cuales tenemos contratos en este periodo. Hablando en general sobre las exchange conditions, vamos a ver también que, bueno, la mayoría ofrecen rotaciones clínicas y preclínicas solo van a ofrecer en el caso de India, pero también deben de leer específicamente los detalles de sus exchange conditions. En cuanto a los graduados, vamos a ver que la mayoría de las NMOs aceptan alumnos graduados, excepto Japón y Taiwán. En cuanto a la duración, como ya mencioné, dura 4 semanas. Las horas al día, sí, aquí no varían mucho, ya que lo mínimo que deben hacer es 8 horas al día. Y los días a la semana también son 5 días a la semana, al igual que en la región de América. Sobre los turnos nocturnos también especifican que son opcionales, pero como les mencioné, deben ustedes siempre estar dispuestos a cumplir lo que les mencione su médico tutor o el hospital. Hablando del dress code, en realidad también todos son casuales, excepto en India, ya que este país y también Tailandia les pide un dress code formal. Como ya mencioné, esto aplicaría a cuando ustedes estén dentro del hospital realizando sus rotaciones. Lo que tienen que llevar, bueno, en realidad no varía en casi ninguna NMO, ya que la mayoría les piden la bata blanca y el estetoscopio, también quizás algunas el martillo de reflejos y la lámpara o algunos scrubs quirúrgicos, como ya mencioné. Y bueno, el Student's Handbook sí es algo sumamente importante, en realidad es lo primordial en todas las NMOs. Como ya mencioné, deben de llenarlo a diario con lo que van aprendiendo y deben asegurarse que su médico tutor se los vaya firmando semanalmente. La especialidad de rotar también son bien específicos en que, por ejemplo, que ya los alumnos deben de haber aprobado el curso en el que van a realizar su rotación, o al menos deben haber llevado cursos relacionados a esta especialidad. En cuanto a la asistencia, en sí la mayoría les pide que asistan al 80% de sus rotaciones, a excepción de Tailandia, que les exige que asistan al 100% de sus rotaciones, es decir, que bueno, ustedes no pueden faltar. Igual lo recomendable es que realicen todo el total, el porcentaje de su asistencia, ¿no? No deberían faltar. En cuanto a los discapacitados, en el caso de esta región de Asia-Pacífico, ninguno de los países acepta personas con discapacidades. Y los países que no aceptan parejas serían Japón, Tailandia y Kazajistán. En el tema de los idiomas, vamos a ver que la mayoría, por no decir todos, les piden un nivel excelente o bueno del inglés. También, por ejemplo, en el país Japón, bueno, pues que sabemos que su idioma nativo es el japonés, igual lo recomendable es que siempre vayan sabiendo algo básico del idioma del país en el que ustedes van a realizar su rotación. También tenemos en el caso de la India, cuyo idioma nativo es el hindi, o por ejemplo en Taiwán, que se habla el mandarín y el chino también. Deben de al menos tener conocimientos básicos o de lo contrario elegir especialidades que no requieran de mucho contacto con los pacientes. En Tailandia, que el idioma nativo es el thai, o en el caso de Kazajistán, que se habla el kazajo, el turco y también el ruso. Y también algo importante que deben de saber es que en el caso de Japón,
les piden un nivel excelente de inglés y aquí incluso especifican ciertos certificados que deben de ustedes subir a la plataforma para que demuestren su nivel de inglés, por ejemplo, el TOEFL o algún certificado del nivel de B2 del inglés. En cuanto al certificado del intercambio, también esto no varía mucho en cuanto a las NMOs, ya que deben de llenar siempre su Student's Handbook, su Evaluation Form, hacer el reporte de algún caso clínico que hayan visto durante su intercambio y asistir a sus rotaciones con un porcentaje de 80% a 100% de la asistencia, ¿no? Y algo más que deben de tener en cuenta igualmente en todas las regiones es el seguro de salud, también las vacunas, el tema de la visa, el clima, el mes en el que ustedes decidan hacer su rotación y también, por ejemplo, el, el color del scrub. Y aquí sí, también como hablamos de otra región, sabemos que tienen una cultura totalmente, bueno, muchos países tienen una cultura totalmente distinta a la nuestra. Y esto también lo van a encontrar en lo que son las exchange conditions, así que sí deberían de leerlo detalladamente para que, por ejemplo, no se muestren quizás irrespetuosos o no sean considerados así por algo, alguna acción que sería normal en nuestro país, aquí en Perú, ¿no? Ahora sí le doy el pase a Daniela para que siga hablando sobre las siguientes regiones. Ya, bueno, como pueden ver en la pantalla, ahora vamos a hablar de la región de Europa, ¿no? Que suele ser una de las regiones más pedidas entre todas. Ahí pueden ver que, bueno, tenemos en realidad contrato con 32 países de Europa, pero como ya es la segunda convocatoria, ¿no? Ya no tenemos plaza con todos esos países, ¿no? Es por eso que tienen que revisar detalladamente con cuáles países todavía tenemos plazas disponibles. Y eso lo pueden revisar, bueno, eso ya lo mostró Luana al principio y también lo pueden revisar en el Instagram de Scopy de IFMSA Perú o también en su Facebook. Ahora, en cuanto a Exchange Conditions, en cuanto a idiomas, es importante recalcar que todos los países te van a pedir que tengas un cierto nivel de inglés, a menos que ya sepas el idioma nativo. En este caso, no sería necesario, ¿no? Y este nivel va a variar de acuerdo al país. Por eso es importante, lo recalco nuevamente, que lean detalladamente las exchange conditions de los países a los que planean postular, ¿no? Es por esto que también cuando están postulando y cuando ustedes llenan el formulario de solicitud de aval, ¿no? Después, bueno, al menos en Sociemo SMP, lo que hacemos es hacer una entrevista para asegurarnos que ustedes sepan las exchange conditions de los países a los cuales van a postular. Bueno, también hay otros países que piden otros idiomas, sí obligatoriamente, aparte del inglés, ¿no? Por ejemplo, eh, en cuanto al francés, lo piden obligatoriamente Suiza, Bélgica, Francia. El alemán lo pide Suiza y en el caso de Austria, en algunos departamentos sí es obligatorio. ¿Por qué digo en algunos departamentos? Porque por lo general, en muchas NMOs, lo que dicen es que para departamentos que van a requerir una gran interacción con los pacientes, como psiquiatría o medicina familiar, sí frecuentemente piden que obligatoriamente sepan los idiomas nativos, ¿no? Por ejemplo, en Dinamarca te piden que sí o sí sepas danés si es que vas a rotar en el departamento de psiquiatría. Y por lo general, para certificar que sabes estos idiomas, te van a pedir valga la redundancia, un certificado, ¿no? Que diga tu nivel de inglés, tu nivel de idioma, ¿no? En el caso de Macedonia del Norte, por ejemplo, esto es diferente. ¿Por qué? Porque en este caso
El postulante, bueno, ustedes, si es que van a postular a Macedonia del Norte y obtienen una plaza, tienen que pasar una entrevista para poder asegurarse de que sepan ese idioma. Y en algunos países también se sigue esto, ¿no? Es por eso que tienen que leer esa parte de los exchange conditions. Ahora, en cuanto a working conditions, van a ver que algunos países ofrecen rotaciones clínicas y otros también ofrecen rotaciones preclínicas. Pero hay que tener cuidado con esto de preclínicas, porque en realidad en IFMSA Perú no ofrecemos rotaciones preclínicas, solo clínicas, ¿no? Y también, bueno, solo se ofrecen los intercambios para estudiantes que ya estén en clínica. ¿Por qué? Porque, bueno, los estudiantes que ya están en clínica ya tienen cierta experiencia, ¿no? Es más, en algunos países te piden que ya hayas pasado y aprobado los cursos de los departamentos a los cuales estás postulando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Finlandia, te dicen que ya tienes que haber pasado el curso. Eh, en el caso de Eslovaquia y España, ¿no? Te dicen que ya tienes que haber terminado el primer año de clínica. Y hay otros países que son incluso más extremos, por ejemplo, en Suiza, te dicen que para los departamentos de cirugía y de emergencia solo se aceptan estudiantes de último año, ¿no? En realidad, así la NMO no te pida como un requisito obligatorio que hayas pasado los cursos de los departamentos a los cuales estás postulando, siempre lo recomendamos, ¿no? Porque es bueno que vayan ya con una noción de lo que se tiene que hacer, ¿no? En el caso de graduados, en algunos países sí aceptan estudiantes graduados siempre y cuando envíen su application form todavía estén matriculados en la universidad. Luego voy a especificar cuáles son los países que aceptan. En cuanto a la duración de los intercambios, estos siempre duran 4 semanas, ¿no? Bueno, por parte de IFMSA Perú, ¿no? Van a ver que en algunos países te dicen que pueden durar 3 semanas o pueden durar un poquito más, pero en IFMSA Perú los intercambios duran un mes. Y las rotaciones son 5 días a la semana y en Europa es por día de 4 a 9 horas en el hospital, ¿no? Por ejemplo, en Suiza es 9 horas por día, ¿no? Pero en algunos sí es solo 4 horas o el intermedio, ¿no? Y algunas NMOs también ofrecen turnos nocturnos. Eso también va a depender y ya posteriormente voy a especificar cuáles sí ofrecen. Ahora, en cuanto a los días a los que tienen que sí o sí ir al hospital, hacer sus rotaciones y todo para poder recibir el certificado, por lo general es de 80%. Pero ojo aquí también, porque en algunas NMOs esto también puede variar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alemania y de Estonia, son un poquito más exigentes porque dicen que sí o sí tienen que asistir al 100% de los días, ¿no? En el caso de Alemania, sí pueden hacer una excepción, ¿no? Te dicen que puedes, puedes asistir solo al 90% si es que lo coordinas previamente con el tutor, ¿no? Pero en realidad, así solo en la mayoría de NMOs te digan que solo tienes que asistir al 80% de las rotaciones, obviamente es preferible, ¿no? Y definitivamente lo recomendamos, que asistan a todos los días del intercambio, ¿no? A menos que ocurra una situación excepcional, ¿no? Porque la idea es aprovechar al máximo este intercambio, ¿no? Y aprender lo más que puedan. Ahora, con respecto al dress code, eh, siempre en las exchange conditions van a especificar qué tipo de dress code se va a requerir, ¿no? Algunos piden uno casual, otros piden un smart casual, ¿no? Que es como el intermedio entre
casual y formal, ¿no? Porque otras NMOs sí piden una vestimenta formal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Georgia, Macedonia del Norte y Reino Unido, te dicen que la vestimenta tiene que ser formal, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Portugal, dicen que la vestimenta tiene que ser smart casual, ¿no? Entonces, un intermedio. Y también en algunas NMOs dan ciertas condiciones, especificaciones extra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rusia, dicen que no se puede ir al hospital ni hacer sus rotaciones usando tacones o teniendo uñas acrílicas, ¿no? Es siempre importante que chequeen todos esos pequeños detalles, ¿no? Para no incurrir en una falta. Y en el caso de discapacidad, de si aceptan alumnos que presenten discapacidad o si aceptan parejas, ¿no? Eh, Esto también va a variar de acuerdo a cada NMO. Siguiente, porfa. Ya. Bueno, en cuanto a idiomas, los países que piden solo un nivel de inglés bueno son Lituania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España y Francia. En el resto de países de Europa con los que tenemos contrato, sí te piden un nivel excelente de inglés, ¿no? Y bueno, en el caso de Suiza, piden francés y alemán, ¿no? No te piden el inglés obligatoriamente. Ya. Siguiente, porfa. Ya. Ahora, en cuanto a graduados, ahí pueden ver una lista de los países que aceptan graduados, ¿no? Y vuelvo a repetir que esto solo lo aceptan cuando al momento de enviar su application form em, todavía están matriculados en la universidad, ¿no? Ahora, en cuanto a turnos de noche, ¿no? Solo, como pueden ver, solo hay pocos países que lo ofrecen, ¿no? Como Macedonia del Norte, Rusia, Serbia, Reino Unido, Austria, Georgia y Latvia, ¿no? Y en algunos países, lamentablemente, no aceptan alumnos con discapacidad, ¿no? Como pueden ver ahí. Y muchas veces en las exchange conditions especifican que si el postulante presenta alguna discapacidad, se tiene que informar previamente, ¿no? Porque puede requerir ciertas preparaciones especiales. Ahora, en cuanto a no parejas, ¿no? Como pueden ver, hay algunos países que no aceptan parejas, ¿no? En el caso de las que sí aceptan, lo que se puede hacer es solicitar previo al intercambio que te coloquen con esa persona en la misma ciudad, ¿no? Por lo general no te van a poner, no te van a colocar en el mismo lugar de hospedaje, ¿no? Ni tampoco en el mismo hospital, pero por lo menos sí pueden cumplir con el hecho de colocarlos en la misma ciudad, siempre y cuando los dos hayan obtenido una plaza en el mismo país. Ya, ahora, con respecto a esta región de este Mediterráneo, aquí, bueno, sí todavía tenemos plaza para todas estas NMOs, ¿no? Marruecos, Tunisia, Egipto, y en el caso de Irak, bueno, tenemos contrato con dos NMOs, ¿no? Y también tenemos a Jordania. En cuanto a las exchange conditions, nuevamente sí van a requerir un nivel de inglés, ¿no? Y también nuevamente el nivel de inglés requerido va a variar de acuerdo a la NMO. Ahora, en cuanto a las working conditions, de igual manera también se ofrecen rotaciones clínicas y preclínicas, ¿no? Pero solo, como IFMSA Perú, solo ofrecemos opción para las rotaciones clínicas. Y en el caso de las working conditions, ¿no? Eh, no, en el caso de qué estudiantes aceptan, ¿no? Por lo general solo se aceptan estudiantes de clínica, excepto en el caso de Egipto y de IFMCA Irak, ¿no? Pero en los otros cuatro países, si no me equivoco,
sí piden que sean estudiantes de clínica, ¿no? Y también en algunos te piden que ya hayas pasado los cursos de los departamentos en los que vayas a rotar. También en cuanto a graduados, solo se ofrece esta opción de postular a graduados en IFMCA Irak y en Jordania. Y en cuanto a la duración, bueno, siempre, ya saben, va a durar 4 semanas, 5 días por semana, y la duración por día va a ser de 4 a 6 horas, ¿no? Por ejemplo, en Marruecos y en Tunisia dura 4 horas al día, mientras que en IFMSA Kurdistán y en Jordania es 6 horas al día. Y en cuanto a cuántos días tienen que asistir, en la mayoría te piden que sea un mínimo de 80% de asistencia, ¿no? Excepto en el caso de IFMSA Kurdistán y Jordania, que ahí sí también son un poquito más exigentes y piden que asistan al 100% de la rotación. Y en esta región sí, todas las NMOs dicen que el dress code sea casual. Y nuevamente, en cuanto a discapacidad de relaciones, esto siempre va a variar. Aquí pueden ver que, bueno, se pide nivel de inglés bueno y excelente, ¿no? 50-50, ¿no? Tunisia, IFMSA Irak e IFMSA Kurdistán te piden un nivel bueno, ¿no? Y en excelente te piden Marruecos, Egipto, Jordania, ¿no? También pueden ver que la mitad de estos países también ofrecen turnos de noche, ¿no? Y bueno, el único país que acepta estudiantes que cuenten con una discapacidad es Tunisia. Y en esta región, todas las NMOs aceptan que hayan parejas, excepto Jordania. Siguiente, porfa. Ahora, siempre hay que tomar en cuenta estos datos, ¿no? Siempre hay que leer qué seguros requiere la NMO, ¿no? Para que antes del intercambio puedan conseguirlos, ¿no? Porque a veces si es que no cuentan con el seguro que te están pidiendo, incluso te pueden cancelar el intercambio, ¿no? También es necesario que ya desde el momento en el que obtienen su plaza, chequeen que tengan las vacunas requeridas y si no las tienen, ya vayan adquiriéndolas, ¿no? También es importante revisar si se requiere una visa o no, ¿no? Porque ustedes saben que estos trámites muchas veces toman tiempo, ¿no? También hay que revisar, por ejemplo, bueno, algo menos importante, ¿no? El clima, ¿no? Para ver qué tipo de ropa van a llevar, ¿no? Y también en algunas NMOs piden ciertos materiales específicos que tienen que llevar a su intercambio, ¿no? Por ejemplo, algunos piden un estetoscopio, ¿no? El mandil y ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de Marruecos, te piden que tengas un seguro de salud y de viaje, ¿no? Y te dicen que es opcional que obtengas un seguro de responsabilidad civil. En el caso de las vacunas requeridas, ven que, bueno, te piden vacuna contra TBC, hepatitis B, polio, tétanos y difteria. Y afortunadamente, bueno, en el caso de Marruecos no se pide una visa, ¿no? Pero bueno, este no es siempre el caso, ¿no? Por eso tienen que siempre verificar eso porque es muy importante. Y te piden que lleves los materiales de un mandil blanco, un estetoscopio y también scrubs quirúrgicos.